Palabras de conocimiento. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Aunque piedras yo me encuentre en el camino y las piedras se enreden al caminar, mi mirada mantendré en lo que quiero alcanzar, porque sé que paso a paso he de llegar. La palabra de conocimiento para una vida sana. Sana significa fructífero. Si usted quiere ser fructífero en la vida, oiga bien, estas palabras de conocimiento. El tema es para contar con el favor de Dios, contar los favores. Fíjese usted, cuánto favor busca el humano de una u otra forma en esta vida, se buscan favores. Hay tiempos que se buscan favores por necesidad, por desesperación. Hay tiempos que se buscan favores aún para poder vivir, fíjese usted, para vivir. Y si vamos a ver los favores que la sociedad brinda o ofrece, es todo para calmar, para sostener, para mantener un estado en calma, ¿no? Pero hay veces que el alma necesita un favor y no lo encuentra de ningún lado. Ese es el favor más importante que Dios te quiere dar, amigo, oyente, hermano de la fe. Porque los favores humanos, materiales, son de tiempos y dejan de tener valor. Los favores de Dios permanecen, son eternos además. Y vamos a comenzar con el libro de Job. Justamente fui a este pasaje de la palabra de Dios, la Biblia. En la historia de Job, para hablar de esto, de contar los favores de Dios. Dice el libro de Job, capítulo 29, versículo 1 en adelante. Job tomó la palabra y dijo: ¿cómo quisiera volver a los tiempos pasados, a los días en que Dios me brindaba protección, días en que su lámpara brillaba sobre mí, días en que a su luz andaba yo en la oscuridad, cuando estaba yo en la flor de mi vida y el favor de Dios reposaba en mi hogar? En aquel tiempo el Omnipotente estaba conmigo y mis hijos estaban alrededor mío. Me daba entonces el lujo de chapotear en leche y de extraer de las piedras torrentes de aceite. Una historia, claro que sí, de una vida que de repente cambió todo. Una vida de bien en todos los sentidos humanos y de repente caer a la nada, de repente todo cambia. Eso sucede en la humanidad, sucede en esta vida. Al que le toca entiende y al que le está pasando va entendiendo más. Pero volver, decía este conoció todos esos favores de Dios, los vivió, los disfrutó, los tuvo, pero se ve que después todo cambió por algo, Nada viene porque sí, dice la palabra del Señor. Pero para usted que escucha, que a lo mejor tiene esos deseos de querer volver a esos tiempos, siempre los humanos dicen: ¿cómo quisiera volver? Pero dice la Biblia, nunca diga los tiempos pasados fueron mejores, fíjese usted. Y nosotros decimos, yo mismo digo, ¿cómo quisiera volver al vientre de mi madre? Pero ¿qué será? ¿Qué experiencia? ¿Quién pudiera vivir eso, ¿no? Una experiencia de esa, ¿no? Tendríamos que ir a la serie ese que había en la televisión del viaje al pasado, todo eso, ¿no? Viaje al futuro, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, fantasías, pero nadie puede volver, ni nadie puede cambiar nada. Entonces, cuando llegan esos tiempos que el humano no quisiera vivir, dice eso: ¿cómo quisiera volver a los tiempos pasados, no? Yo sé que muchos que estarán oyendo ya dirán lo mismo, como dije yo, digo siempre, ¿verdad? Sí.
Pero uno con el conocimiento de Dios porque sabría cómo vivir ahora. Pero hay que aprovechar el tiempo presente y vivirlo como Dios quiere, eso sí, para contar con los favores de Dios. Según esta historia, en estos versículos que leemos, tenía protección de Dios, luz de Dios, del Espíritu, tenía favores y tenía presencia de Dios, tenía mucha presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Por eso dijo este siervo en el versículo 2, ¿cómo quisiera volver a los tiempos pasados, a los días en que Dios me brindaba protección? Volver. El que ha caído, amigo, el que ha vivido como esta historia, puede decir, ¿cómo quisiera volver? Pero el que no ha conocido todavía, como en mi vida me tocó y tuve que entrar, es lo mismo, tiene que entrar. Por primera vez puede entrar también, que es lo mismo que volverse atrás, para vivir en el cuidado de Dios. Eso es muy importante. Porque si anda buscando favores, muchos favores podrá encontrar de esta vida, pero el que más necesita lo tiene Dios en su mano. Y como decía ahí en la historia de Job, ¿cómo quisiera volver a esos tiempos que Dios estaba conmigo? Por algo se habrá alejado, por algo Dios se habrá alejado de esa vida, de ese hogar, de esa familia, de esos bienes que tenía, que perdió todo, perdió los hijos, la familia, los bienes, todo. Él quedó muy destruido y enfermo encima para contar la historia. Pero bueno, dijo Jesús, miren la historia de Job, ¿cuál fue su final? Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, para entender esto, de cómo se puede contar con los favores de Dios. Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí ustedes no pueden hacer nada. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recogen y se les arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Estas palabras dijo Jesús en su tiempo a ese mundo que buscaba favor y lo seguía, lo perseguía, lo agobiaba. En momento dice que él, cuando las multitudes lo apretujaban, se disparaban, se iba a lugares desiertos. ¿Cuánto mundo buscaba favor hace 2000 años? ¿Cuánta gente busca favor ahora y no lo halla? Pero dice que para encontrarlos hay que estar cerca, muy cerca del Señor para hallar sus favores. Él dijo, separado nunca habrá bien en la vida. ¿Cuántos creyentes lamentablemente se apartan del camino, se alejan del Señor por seguir sus sendas y pierden el bien y hallan el mal de nuevo? Por eso dijo Jesús en el versículo 5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí ustedes nada pueden hacer. Me recuerdo en un pasaje de un salmo que dijo el escritor, el acercarme a Dios para mí es el bien. Acérquese, vuélvase, como dijo Job, o entre por primera vez en ese camino de Dios para poder hallar todos los favores que Él tiene para los que lo siguen, como dijo Jesús, los que lo buscan, los que lo hallan. Que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo,
Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Para un cambio en tu vida. Estamos viendo a través de las Escrituras cómo se pueden contar con los favores de Dios, no los favores de los humanos. Cuidado. Yo he visto y conocido que no hay humano que no haga favor sin ninguna conveniencia. Como dijeran muchos, nadie da puntada sin hilo, ¿no? Bueno, es la vida del humano. Pero Dios no hace eso. Sus favores son regalos. Solamente que hay que estar cerca para encontrarlos. Por eso, tomando el libro de Job, capítulo 29, en esa historia que estamos viendo, dijo Job: ¿cómo quisiera volver a los tiempos pasados, a los días en que Dios me brindaba protección? Días en que su lámpara brillaba sobre mí, días en que a su luz andaba yo en la oscuridad. Vimos en el pasaje anterior como él deseaba volver a los tiempos que Dios le protegía y él vivía tranquilo. Y aquí encontramos al versículo 3 que él quisiera volver a esos tiempos cuando andaba la luz de Dios en la oscuridad. Y justamente tenemos un mundo que anda en tinieblas, porque según hemos visto y conocido por la palabra de Dios, las tinieblas son las que traen todas las cosas que vemos, de mal. Todo lo que está sucediendo en este mundo de mal es porque el mundo vive bajo tinieblas. El que está bajo las tinieblas, vive bajo las tinieblas, vive mal. Claro que sí. Por eso dice el Evangelio que Dios envió a su Hijo para sacarnos de la oscuridad. Pero bien dijo Jesús, la luz vino a este mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas. Ya es cuestión de ellos. Pero quería volver a esos tiempos. Claro que sí, que vivía en la luz del Señor. Porque las tinieblas traen mal, amigo. Entienda. Y leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14, dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. En casa, qué bueno, esto me gusta. Porque la historia del humano está siempre en un hogar, en una casa. No hay humano que viva a la intemperie toda la vida, o en ocasión, como vemos a aquellos que se abandonan, se tiran como linchera, como crotos, como le decíamos. Aquellos que se abandonan en la vida porque no les interesa más, pueden vivir así aislados a las intemperies. ¿Y cuántas veces vemos los inviernos muertos por esa causa? Pero la vida del humano siempre está en un hogar. Esa es la realidad, siempre está en un hogar. Y qué bueno, como dijo Job, cómo quisiera volver a esos tiempos donde la luz de Dios me iluminaba. Porque estaba en tinieblas pasando momentos muy feos, lo deseaba de nuevo. Amigo, el que lleva la luz de Jesús, eso es verdad. Jesús lo dijo. Hay una luz para llevar al hogar para que alumbre a todos los que están en casa. Si llevamos esa luz a nuestras casas, todos serán iluminados según lo que dice la palabra. Y qué bueno que podamos llevar esa luz, y qué bueno aquel que anda en tinieblas puede llevarlo. Para que salga, para que escape de esas tinieblas si la está pasando, amigo. Yo doy mi testimonio día a día. Yo tuve mi casa en tinieblas, mi vida, mi hogar. Y ese fue el fruto. Pero el día que llevé la luz, amigo, de Jesús, comencé a ver la realidad. Empecé a recibir los favores de Dios porque me acerqué mucho más. Pude ver dónde está Dios para buscarlo y encontrarlo, como dice la palabra, que mientras haya vida en este mundo, se lo busque a Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice: en otra ocasión Jesús dijo:
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahí podemos entender en el libro de Job que estamos tomando la historia de ese varón, cómo deseaba volver al tiempo que la luz de Dios estaba sobre él y él caminaba en las oscuridades viendo bien, porque la luz lo iluminaba. Eso va más allá de lo que es la naturaleza humana, la vida, o la luz natural que tenemos, del sol, la luna o la corriente eléctrica. Esto va más allá, que significa la luz de tu alma. La luz que necesita el alma para poder vivir bien y poder hallar los favores de Dios. Con Jesús se puede salir a libertad de las tinieblas y de las oscuridades terroríficas, pero solo tienes que entender que hay que acercarse. Como dijo Jesús, separados no sirven de nada. Él puede darnos luz para hallar la libertad. Para eso vino Jesús a este mundo. O no le suceda como dijo él, la luz vino, pero prefirieron las tinieblas. Amigo, y si usted ilumina su vida y su casa, ahí es donde escapará de las tinieblas. Estamos viendo en el libro de Job justamente de alguien que pasó en su vida esos tiempos oscuros, esos tiempos de tinieblas. Anteriormente veíamos que él deseaba volver a esos tiempos que Dios lo iluminaba la vida. Y dice Job 29, ¿cómo quisiera volver a los tiempos pasados, los días en que Dios me brindaba protección? Días en que su lámpara brillaba sobre mí, días en que a su luz andaba yo en la oscuridad. Cuando yo estaba en la flor de mi vida, el favor de Dios reposaba en mi hogar. Hablando de hogar justamente. Solamente el que vive en su casa sabe lo que pasa, porque se dice muchas veces, cada casa es un mundo, cada hogar es un infierno. Bueno, todos los dichos son reales, de verdad. Escuchábamos recién esa canción, hay cristianos que están entre cuatro paredes, agobiados en las tinieblas. ¡Qué verdad! Este también dice, cómo quisiera volver a la flor de mi vida, en su juventud, cuando Dios reposaba en su casa, en su hogar. Este conocía, sabía que Dios estaba. Nosotros vivimos una vida sin Dios, creyendo como todo mundo que cree, pero lejos de Dios, amigos. Por eso las vidas cambian, por eso vienen las tinieblas, las oscuridades, viene la mala vida, la vida que no se desea vivir, como dice esta hermana, qué difícil que es vivir. Sin Dios es difícil, pero con Dios todo es fácil, porque no depende de nosotros, depende de sus favores, que es lo que quiero hacer entender en esta hora. Se puede vivir con los favores de Dios y abundantemente. Por eso, deseaba volver porque había conocido. Vaya a saber toda la vida que hizo para que se alejara de Dios y también Dios se alejara. Por eso dice la Biblia, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Y para entender esto, dice el Salmo 91, hermoso salmo que da testimonio de lo que es vivir bajo los favores de Dios. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. Esto es testimonio que se puede vivir una vida bajo los favores de Dios. Pero claro, lo dice muy clara la palabra. El que habita, el que mora, el que se cubre, que se cobija bajo sus alas. Pero nosotros que nos cobijamos bajo sus alas decimos lo contrario. Gracias a Dios porque no nos falta nada. Y porque tenemos mucha paz y libertad. El gozo de vivir. Porque el gozo del Señor en nuestra vida. Dice, vivir, habitar, protegerse en Dios, confiar en Dios. Amigos oyentes, se puede vivir una vida lleno de favores de Dios. Dice el versículo 9, por haber puesto al Señor por tu esperanza,
por poner al Altísimo como tu protector, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa. Qué maravilloso que es Dios para llenarnos de favores. Amigo, es cuestión de entender que hay que cobijarse, que hay que estar muy cerca de ese Dios. Dios está en los cielos, dice, y todo lo que quiso ha hecho. Pero nosotros estamos bajo el cuidado, la protección de Dios. Dice que nada, ningún mal, ni ninguna plaga tocará tu casa. Está en la confianza y en la fe que usted alcance y Dios le hará la obra. Eso es bueno. Dice el versículo 14 del Salmo 91. Yo lo pondré a salvo porque Él me ama. Lo enalteceré porque Él conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Le concederé muchos años de vida y le daré a conocer mi salvación. Jesús es la salvación. Pero ¿cuántos cristianos están como esa canción que escuchábamos recién? Cautivo entre cuatro paredes, agobiado en las tinieblas, angustiados, deprimidos y mal viven, muy mal te están viviendo, porque están lejos de Dios. Y aquí dice, cuando uno se cobija a sus alas, cuando uno vive cerca de Dios, cuando uno lo conoce, como dice aquí en el Salmo, Él dijo, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, nadie más. Dice, Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré, dice el Señor. Esto se comprueba en Romanos 8:30, donde dice que a los que predestinó, los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Dios lo dijo antes en el Salmo, Jesús dijo las mismas palabras, y en los evangelios encontramos las promesas de Dios, que Él tiene grandes favores para darnos. Ánimo y voluntad en Dios, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Para un cambio en tu vida. Tomando la historia de Job justamente en el capítulo 29, donde ese varón quería volver atrás su vida. ¿Y cuántos podrán decir cómo quisiera volver a los tiempos pasados? A los días en que Dios me brindaba protección, día en que su lámpara brillaba sobre mí, día en que a su luz andaba yo en la oscuridad. Cuando estaba yo en la flor de mi vida, el favor de Dios reposaba en mi hogar. En aquel tiempo el Omnipotente estaba conmigo y mis hijos estaban alrededor mío. Esto leemos en la historia de aquel que cayó en lo que no quería. El tema de los hijos. Vemos estos días el caso que ahora se está investigando, de toda esa muerte, esos jóvenes que buscan sus placeres, su deleite. Esos mueren. Otros mueren de otra forma. Muchos mueren ahora excedidos por las drogas, el alcohol, el descontrol que tiene la juventud, los adolescentes. Todo está brindado para que se pierdan. Entonces, qué difícil, ¿no? Tener hijos y crear hijos. Bien, el Evangelio dice, vendrán tiempos difíciles, y ya se están manifestando esos tiempos. ¿Y cuántos otros que yo mismo he visto ir a visitar el psiquiátrico aquí en el hospital?
ya sin cerebro, consumidos por las drogas. ¿Y cuántos que dicen y hacen desastre por todo eso? ¿Cuánta gente está perdiendo sus hijos? Dios nos guarde, amigo, Dios nos guarde. Somos todos humanos y estamos en este mundo. ¿Y quién será salvo, maestro?, le dijo Pedro. Para el humano es imposible, dijo Jesús, pero para Dios todo es posible. Por eso estoy diciendo, podemos vivir una vida contando con los favores de Dios, pero hay que estar muy cerca de Él. Muy cerca para que podamos contar esos favores. Y toco un poco el tema de los hijos. Yo hablo con tranquilidad porque tuve experiencia con hijos. Pero ¿qué vemos cada día? Pero me trae un recuerdo a mí porque todo el mundo juzga, quiere condenar, quiere destruir, quiere juzgar a alguien por el mal que sucede. Todos buscan el mal de los otros. O que causa de los otros, digamos, viene el mal. Pero ¿sabe que Jesús dice en su palabra? Según sea el árbol será el fruto, de lo que se siembra se cosecha. Y no podemos entender en la vida sin Dios esas cosas. Por eso cuando la gente cae en el mal, busca de todo lugar y de todo causante. Pero ¿sabe qué? Hay un mandamiento para esta humanidad. Hay un mandamiento de Dios. Dios dice en su palabra, en uno de sus mandamientos, yo miro la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero dice, bendigo a millares de las generaciones de los que me aman. Claro, mucha gente tiene a Dios en sus labios. Y a Dios se va cuando se necesita. Y a Dios también se aborrece cuando no le conviene. Pero ¿sabe qué? Dios ve la maldad, dice. Y usted dirá, pero qué mal hice. Yo dije un día, qué mal es que he hecho tanto para ser castigado así. Hay un mandamiento para la humanidad y ese mandamiento se cumple. Por eso, el tema de los hijos, de cómo lo forma cada uno también. Se dice de tal palo, tal astilla, ¿no? Se dice, y qué verdad. Bueno, los que están lejos de Dios, lamentablemente, como en mi caso me pasó antes de conocerlo, vivir una vida lejos de Dios, sembramos el mal sobre nuestros hijos. No hay nada que buscar en eso. Todos buscan la causa, el motivo, el porqué. Pero Dios dice en su palabra, Él los mira para que un día nos acerquemos y cumplamos ese mandamiento para que Dios nos bendiga y nos haga los favores que necesitamos. Leyendo justamente en Job 29, que le estamos leyendo, dice en el versículo 5, en aquel tiempo el Omnipotente estaba conmigo y mis hijos estaban alrededor mío. ¿Por qué dijo Job, mi hijo estaba alrededor mío? Porque sus hijos se murieron todos. Se los mató el mal de este mundo. Quedó solo. Pero cuando Dios estaba con él, sus hijos estaban con él. Es muy interesante eso, muy importante. Es de entender que con Dios se puede salvar y sanar todo si nos acercamos mucho. Dice el Salmo 34, versículo 11, dice, hijos míos, acérquense y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Eviten entonces que su lengua hable mal. Eviten que sus labios profieran mentiras. Apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz y no la abandonen. El Señor no aparta sus ojos de los justos, sus oídos están siempre atentos a su clamor. Cuando uno vive cerca de Dios, eso es así. Se cumple. Los ojos de Dios están siempre atentos y sus oídos también. Sobre aquellos que lo buscan. Por eso, esto me da a entender que mucho depende de lo que nosotros enseñemos a los hijos para su vida. Mucho depende, o todo depende de la enseñanza de los padres hacia los hijos para que ellos tengan una vida diferente a lo que todo el mundo va camino. Desastre,
destrucción. Todo lo que es malo se le llama bueno y todo lo que destruye dice que es de bien. Así vemos una humanidad que se va destruyendo, hijos que se van perdiendo. Todo depende mucho de los padres. Dice Proverbios 10, el hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio entristece a su madre. Pero Dios nos llena de sus favores y ordena nuestras casas y nuestros hijos. Es muy importante eso, ¿eh? Ánimo en Dios, que Dios tiene buena voluntad para todos los que lo buscan. Como se oye que ya no hay voluntad de vivir a veces. ¿Para qué estar en este mundo? ¿Para qué vivir? ¿Para qué habré nacido? Dicen muchos, ¿no? ¿Cómo quisiera volver? Dicen otros. Claro que sí, yo mismo lo he dicho. Y gracias a Dios que me hizo nacer de nuevo y comenzar una vida nueva con todos sus favores. Y escuche esto en Job 22, versículo 21 dice, reconcíliate con Dios y recuperará la paz. Así Él te devolverá la prosperidad. Permítele que Él mismo te instruya y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves a Dios, Él te levantará, así alejarás de tu casa la aflicción. Si arrojas por el suelo tus riquezas, tendrás tanto oro de Ofir como piedras en el río. El Todopoderoso será tu defensor y en tu casa abundará la plata. Hallarás tu deleite en el Todopoderoso y ante Dios podrás levantar la cara. Cuando lo llames, Él te escuchará y tú podrás cumplir tus promesas. Llevarás a buen término todos tus planes y en tus caminos brillará la luz. Es lo que Job estuvimos viendo en el capítulo 29, quería volver a todos esos tiempos. Es lo que muchos quisieran volver a esos tiempos. Es lo que muchos quisieran entrar en esos tiempos. Y eso está en nosotros, en nuestro corazón, que lo hagamos. Vuélvase a Dios, dice la palabra, y alejarás la aflicción de tu casa y tu morada vivirá en paz. Bendito sea Dios que nos llena de sus favores si lo buscamos de corazón. Bien dice la Escritura, todo el que lo busca lo halla si lo busca de corazón. Ábrale el corazón a Dios, amigo, amiga, bríndele toda su vida a Él para que Él lo llene de sus favores. Amado Señor Jesús, amado Señor Jesús, amado Señor, anduve siempre sufriendo, anduve siempre llorando, iba de mal en peor, mi vida despedazando, pero un día te encontré y se produjo el milagro, con tu ternura y amor, Jesús, Jesús, me estás transformando, como un rayo de sol, me alumbraste tú mi vida, cuando todo era pena y dolor, en mi alma que estaba marchita, marchita sin voz, como un rayo de sol, me alumbraste tú mi vida, cuando todo era pena y dolor, en mi alma que estaba marchita, marchita sin voz. Para un cambio en tu vida.